madre de Perla y el mestizo, ¿sabes? O sea, es que ocurre en todas partes y todos se mueven por impulsos contradictorios. Cuando piensas que van a ir en una dirección, van en la otra, unas veces porque se mueven y otras veces porque se dejan arrastrar y ceden. Ahí, en ese sentido, hay un instante que a mí me parece deslumbrante, de cómo la cámara lo atrapa, y también es un poco de interpretación de Jennifer Jones. Es justo en la escena final, cuando ella está... es la persona que más odia, la que tiene enfrente, a la que dispara y a la que está literalmente matando. Como cuando se da cuenta, él le dice, no, que me estoy muriendo, a ella se le cae el rifle. Hay un cambio de interpretación ahí. Dice, o sea, yo nunca he visto también ese paso que no... Dicen que no lo hay, es lo que se comenta mucho, pero nunca lo ves. Y aquí lo ves claramente, que entre el odio y el odio supremo y el amor más visceral, debe haber una membrana tan fina que... ¿Cómo está Jennifer Jones arrastrándose ahí por las... Ese final es como de Tristán y rocas. Isolda. Si es un final como de... Por cierto, Jennifer Jones se arrastra muchísimo en esta película. Es un personaje abyecto en el sentido etimológico del término. Está siempre en el suelo, la pobrecita. Cuando Gregory Peck entra, se ven sus piernas. Ella está fregando el suelo. Ella está fregando el Hay suelo. un plano desde atrás donde se le ve a él de espaldas y ella que está perfectamente... En ese y luego en la momento... visita clandestina de él, cuando ya es un proscrito y ella se lo coge de las piernas, arrastrándose también por el suelo. La verdad es que pone el personaje sí está muy bien descrito en la novela, es así. Incluso al final, cuando está disparándole a él, ella dice, no puedo contestarle porque él la está llamando, porque dice, si hablo, nunca más volveré a ser la misma y le seguiré por cualquier parte y volveré a ser en sus manos una muñeca, o sea, y vuelve a disparar para matarle. O sea, que esa contradicción está perfectamente dada. Incluso el que ella sabe que su gran apuesta tiene que ser el personaje de Jessie, de Joseph Cotten, pero se siente atraída hacia el abismo de una manera tremenda por la única manera de matar la tentación es matarle, pero lo que pasa es que la película que está muy bien es que en el último momento, cuando ya es irremediable, se arrepiente y cae en la tentación completamente. Y esa cosa de arrastrarse, que tiene un elemento de una fisicidad que no lo tiene el resto de la película, pero la película tiene un tipo de imagen como muy, que decías antes tú, muy de orfebre. Cada plano es muy como un cuadro, cada plano está con una iluminación elaboradísima, y de repente aquí la película se pone mucho más seca, más dura, más telúrica, más que raspa la roca y que hace heridas y que les ves bien pringados de sangre, que probablemente es excesivo y que en términos de maquillaje realista no es realista, pero es que ahí es una película en la que te hace falta es mucha sangre, mucha violencia, mucho polvo, mucho... Hay incluso elementos que no es verosímil que haya al mismo tiempo polvo en unas rocas, pero dice que vienen con el polvo arrastrado de antes, ¿no? Eso sí está rodado por Vidor, todo el final de la película, que es de las primeras cosas que se filmaron mientras la segunda unidad Eso sí que era bastante vidoriano, hay que decirlo, y el mismo Vidor se acuerda de ello y lo continúa en Ruby Gentry. Ruby Gentry matando a tiros al hermano, eso es muy de Vidor, donde la gente tiene una capacidad terrible de odio unida, como tú dices, con el amor. Eso yo creo que lo sí ha hecho es cierto que además la película, curiosamente, influye en la obra de King Vidor. Es una película que es un proyecto ajeno a Vidor, pero que enriquece el mundo de Vidor. Hay varias películas de Vidor posteriores a esta película que tienen más que ver con Duelo al Sol que con películas anteriores de Vidor. El Manantial, ¿cómo se llama la otra película del bosque? Beyond the Forest. La de Bette Davis, no me acuerdo cómo se llama. La luz, No, la luz brilla dos veces, también tiene que ver, pero es otra. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, más allá del bosque, pero no me acuerdo cómo era. Y el Manantial. Pero el Manantial hay una escena clavada. Y Ruby Gentry son películas que proceden en algún sentido de esta y que además pasan a centrarse de una manera muy importante en mujeres que no habían sido casi nunca el centro del cine de... Pero bueno, Manantial, que has citado tú, hay un momento entre el personaje aquella de Dominique, la Patricia Neal y Gary Cooper, que es muy parecida. Sí, no, el beso ese una desaforado. Combinación de amores, odios, y de un erotismo como muy recargado, muy años 50, muy el erotismo reprimido de un cineasta que probablemente pues es muy puritano, que era Christian Science y tal, pero que al mismo tiempo creía, porque lo veía y lo dijo siempre, en la pasión sexual como una de las grandes fuerzas que mueven el mundo. De hecho, también en el Manantial, en el Manantial y en Ruby Gentry está ese momento en el que la mujer, la protagonista, decide o intenta desplazar el lado oscuro del amor, de la pasión, buscando el hombre refugio, el hombre
al que no ama, pero en el que... Pero el hombre apacible en algún sentido, que en el fondo les parece aburrido. Es cierto que la proyección de Duro al Sol sobre el resto de su filmografía es muy grande. Donde sí se nota más el cambio es el de operadores. Hombre, el que más estuvo es Lee Gane, ¿no? Pero hay muchos y se nota que hay estilos distintos de fotografía, incluso de iluminar las caras. Hay caras que están iluminadas a lo largo de la película de una manera diferente, sea un operador o sea el otro. Eso sí que se nota. Igual que la luz en los exteriores. Hay, por ejemplo, planos que cuando está haciendo esas cosas llenas de humor, que por cierto, menudo caballo, como está maestrado, que está haciéndole Gregory Peck todo aquello, y el caballo le coge el sombrero, eso tiene una luz de western, incluso el tipo La Pradera sin ley. Luego hay momentos en donde los interiores son más sombríos, incluso los exteriores también. Tiene otro tipo de iluminación, no tan directa. En ese sentido, claro, es como una mezcla que ha hecho el propio Selznick para lograr en cada momento lo que él pretendía. Y eso es, es la marca de estilo de la película. La secuencia del tren, que es una maravilla, que cogieron una vieja cafetera de 1800 y pico, una máquina, es una maravilla. Incluso hay, tú citabas Griffith, hay incluso el montaje en paralelo entre los caballos y el caballo de hierro. Que es como un poco ingenuo visto ahora, ¿no? Pero era un poco el homenaje a Griffith, cómo van acercando. Y esa es una secuencia maravillosa cuando la llegada del ejército, cuando llega la caballería y el gesto tan valiente de Joseph Cotten que se da, se baja y se pone del lado de los tipos, de las víctimas. Ese es un momento magnífico, ¿no? Sí, eso es lo que te decía antes cuando decía que hasta los personajes más débiles, porque lógicamente, como es el civilizado, el débil de los personajes, el débil de los hijos, el que representa el lado de la madre de Lillian Gish, es Joseph Cotten. Pero sin embargo es un débil que es muy fuerte porque asume sus convicciones y las defiende enfrentándose a su padre y corriendo un riesgo manifiesto, porque este hombre era capaz de tirotear a su hijo. Más bien es la bandera la que dice no tirotear a su hijo. Yo no sé si está equilibrado en ese sentido, es decir, casi todos los personajes tienen su contrapeso y no sé si está bien, para mí sí, pero no estoy seguro de que esa confusión no llegue al espectador, porque creo que también debería de estar igualmente, y yo lo veo así de equilibrado, el personaje de Gregory Peck, es decir, que no es un villano en el fondo. O sea, yo de hecho creo que el mayor defecto de la película, que eso fue una imposición de Selznick, es cuando Gregory Peck hace descarrilar el tren. Es decir, ese plano a mí me ha parecido siempre un disparate. Yo creo que es una pena. Selznick dijo claramente que es que quería que todo el mundo supiera que era un hijo de puta. Si textualmente eso, Gregory Peck. Pero eso se le ve tanto. Hombre, cuando dispara a su hermano. La mala intención. Sí, bueno, eso es terrible. Pero por ejemplo, eso está bien. Es decir, es de una. Que sobra lo otro, porque ese plano no se puede ser más cruel que cuando eso es de una violencia atroz. Pero lo del tren queda muy pomposo. La película, que tiende a la confusión de sentimientos, a la confusión de personajes, a la confusión de tensiones, creo que está muy equilibrada en todos los personajes, el débil y el fuerte, es las dos cosas, y yo creo que también, en algún sentido, o a mí me da la impresión de que incluso el personaje de Gregory Peck, que si hay que definirlo en una palabra, es el villano, pero no es el villano realmente. No, yo creo que no, es un personaje irracional. Está completamente abocado en su relación, por ejemplo, con Jennifer Jones, que es completamente irracional, pero es mala, perversa y sobre todo vista ahora políticamente de una incorrección, no sé, pero dentro sería de la explicación entre los mismos personajes. No es del todo un villano, o sea, creo que no sé si está bien equilibrado en ese sentido. No, es un villano atractivo en todo caso, sí, es un hombre que nos... Lo que yo no creo es que esté adecuado a Gregory Peck. Yo creo que no le pega. Claro, porque la imagen que tenemos de él no es esa. Le falta sentido del humor, en algún sentido. Richard Widmark hubiera hecho... Richard Widmark. Robert Mitchum lo hubiera hecho muy bien, por ejemplo. Es un tipo como demasiado poco ambiguo y además un insuficiente sentido del humor, porque es una cosa que nunca la ha tenido... Kirk Douglas también. Normalmente, Kirk Douglas también lo hubiera podido. Porque hay un elemento, él evidentemente es un ejemplo típico de machismo elevado a la quinta potencia, que además parte de su trato con Jennifer Jones parte de un desprecio incluso de clase social, racial, de todos los tipos imaginables. Y entonces pues piensa que se la encuentra de repente atractiva, no entiende muy bien por qué la encuentra atractiva, porque en principio no tenía ni que gustarle, pero dice, bueno, la cojo y la aprovecho.
digamos. Y tiene ese elemento irresponsable, pero que luego coge vicio y ya no la puede soltar, digamos. Eso sería una explicación. Y eso pero se eso ve muy bien. Está visto, pero no está suficientemente explicitado. Está explicado en la última escena, que bueno, es la padre, pena. Lionel Barrymore una vez le dice, bueno, ya sabes que este tipo de mujer es para lo que es. Y él le dice, claro que sí, a su padre. Que me recuerda, por cierto, una secuencia de Esplendor en la Hierba, donde también el padre le dice al protagonista que hay dos tipos de mujeres, ¿no? Unas que suelen ser de transmisión. Hay dos personajes que no hemos tocado todavía que son estupendos.